Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Zubich y lo que vamos a estudiar en este espacio de Impulsando la Creatividad, herramientas de la creatividad para poder tener enfoques creativos como fluidez, flexibilidad y originalidad, es un enfoque muy importante que se llama la lista de comprobación. Bueno, esta lista de comprobación es uno de los métodos que usa, diríamos, el jefe en la empresa en la cual yo trabajo, y es un método que realmente me encanta porque veo la eficiencia en el esquema y en el uso de esta herramienta de creatividad. Bien, ¿en qué consiste la lista de comprobación? También es llamada la lista de checklist y se basa en lista de preguntas con respecto a un determinado producto, a un determinado tema, con respecto a algo que, diríamos, deseamos averiguar. En realidad engloba un conjunto de listas de atributos que nosotros deseamos investigar. También tenemos el concepto de inversión. O sea, para la aplicación de esta técnica debe existir una solución previa en donde es necesario considerar soluciones inversas a las adoptadas. Esto es interesante porque nos permite ver dos esquemas o dos posturas totalmente distintas. Otra perspectiva. Y bueno, y podemos usar una combinación de técnicas, de estas dos técnicas entre la lista de comprobación y la lista de inversión y con otras técnicas también, por supuesto. Nos dan otros ángulos, nos permiten ponernos, podemos decir, una perspectiva de arriba cuando estamos viendo, es más holístico, ¿no? Y también más desde holístico hasta el detalle. Veamos entonces en qué consiste este esquema, esta estrategia de la lista de comprobación, el checklist. Bueno, primero se utiliza para guiar y estructurar el proceso creativo. O sea, es un tema de cómo lo podemos organizar básicamente, ¿no? Especialmente en la resolución de la generación de ideas. La lista de comprobación puede variar dependiendo del contexto, del objetivo del proceso creativo, pero suele incluir elementos, diríamos, como un conjunto de preguntas. Allí de eso reside la metodología. O sea, consiste en un conjunto de preguntas por categoría que se deben considerar en este proceso creativo. Ahora, sirve como una guía estructurada para ayudar al equipo a enfocarse en un aspecto clave. O sea, es mucho más dirigido, más controlado, no es tan libre como los métodos anteriores que hemos visto, no sé, como el de las palabras, diríamos, aleatorias o el torbellino de ideas o inclusive como el sombrero de Bono. Estas técnicas de tal vez de imaginación, de pensamiento lineal y creativo nos dan como podemos movernos y flamear libremente. Bueno, aquí no. Aquí esta es una estrategia totalmente en donde lo que se prima es la eficiencia, o sea, lograr algo rápido en un menor costo y algo que sea realmente controlado y totalmente, digamos, acotado. Entonces, podemos generar ideas sistemáticas, ayudar a evitar así la omisión de elementos que realmente son importantes cuando estamos elaborando un enfoque del proceso creativo. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Primero, entonces tenemos que definir el problema y siempre vamos a hacer preguntas. O sea, ¿cómo hacemos? Preguntamos, ¿cuál es el objetivo que se busca alcanzar? O sea, el problema lo abordamos con preguntas. Luego, ¿cuáles son los desafíos principales? Bueno, luego hacemos un análisis de los datos y hechos. O sea, este es un tema fundamental. O sea, vemos el problema y luego yo lo veo que lo hace mi jefe. Dice, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Pregunta. O sea, ¿qué información es importante para comprender esta situación? ¿Qué fue lo que realmente, y voy a subrayar esa palabra, qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, identificar así los recursos disponibles, evaluar los recursos humanos, materiales, que nos puedan ayudar a abordar la totalidad del problema. Entonces preguntamos, che, ¿con qué recursos contamos? ¿Con qué contamos en nuestra disposición? Pero quiero todos los recursos sobre la mesa. Ya veré cuál voy a usar. Luego, luego hacemos una generación de ideas, o sea, estimulamos la creatividad para ver cómo lo podemos
solucionar, cómo podemos transmitir y qué vamos a decir al cliente frente al tema. Luego evaluamos las opciones y preguntamos cuáles son las posibles opciones más, diríamos, que se acerquen más a la más conveniente. Luego hacemos un plan de acción, o sea, desarrollamos un plan que nos permita en un determinado plazo determinado implementar la solución. ¿Cómo vamos a llevar nuestras ideas y solucionarlas? Entonces, siempre tenemos la determinación de una pregunta. Entonces, esta técnica de comprobación de checklist, vamos a plantear un ejemplo. Si a nuestro cliente, un distribuidor con sede en San Juan, desea proceder a la devolución de un lote de botellas de vino debido a su baja rotación en ventas. Entonces vamos a plantear este esquema a través de esta técnica de la resolución de la lista de comprobación. Entonces, fíjense, empezamos con el planteo del problema y preguntamos, ¿cuál es el problema específico de logística inversa que estamos enfrentando? ¿Cuáles son las causas principales de la falta de salida de venta de las botellas de vino de nuestro distribuidor? ¿Cuál es el impacto de este problema en el negocio y en la satisfacción del cliente? Entonces, abordamos el problema con preguntas, De eso se trata. Entonces, es muy interesante. Luego hacemos un análisis de datos y de hechos y preguntamos, ¿cuántas botellas de vino quedaron en el distribuidor de San Juan? ¿Cuál es la historia de ventas de estas botellas de vino? ¿Qué datos tenemos sobre las preferencias de los clientes en la región de San Juan? ¿Entienden? Entonces fíjense cómo con los datos y con las preguntas vamos hacia los datos y hechos. Luego vamos para ver los recursos con los que contamos. Fíjense, hagamos algunas preguntas. Con respecto a los recursos, ¿qué recursos logísticos y de distribución poseemos para tratar de solucionar el problema? O sea, ¿con qué contamos? ¿Qué relaciones tenemos con otros distribuidores o canales de ventas que nos podrían ayudar en esta salida de venta de las botellas? Preguntamos. Ese sería el recurso. Vamos con la generación de ideas. Por ejemplo, ¿qué estrategia de marketing o promoción podríamos implementar para impulsar las ventas de las botellas de vino en la distribución de San Juan? ¿Podríamos ofrecer descuentos especiales o promociones para incentivar las compras de estas botellas? ¿Hay eventos o festivales locales en los que podríamos participar para aumentar la visibilidad de nuestro producto? Bueno, vamos al concepto de evaluar opciones. Podríamos preguntar, ¿cuáles son las opciones más viables y efectivas para resolver el problema de logística inversa? Sí que es posible, por supuesto. ¿Qué tan factibles son estas opciones en términos de recurso, tiempo y costo? ¿Cuál sería el impacto potencial de cada opción en la venta y rentabilidad del negocio? Vamos al concepto entonces de planificación y a la acción concreta. ¿Cuál sería nuestro plan de acción para implementar la solución seleccionada? ¿Quién será responsable de cada tarea y cuáles serán los plazos para su ejecución? ¿Cómo monitoreamos y evaluaremos el progreso de nuestras acciones para asegurarnos de que estamos avanzando hacia la resolución del problema? Entonces, fíjense, la lista de comprobación vamos a abordarla planteando al menos 6 elementos, entre ellos definición de problema, el análisis de hechos, de datos, con qué recursos disponemos, la generación de ideas y soluciones, evaluar esas opciones y la planificación y la implementación de ese plan. Todo a través de buenas preguntas. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima clase. Mi nombre es Daniel Zubich y bueno, chao.